agradecimiento por la invitación. Es un honor estar por acá. De lo que he tenido oportunidad de hablar en estas últimas horas con especialistas, hay niveles de expertise muy diferentes. Yo he tenido la posibilidad de ir a América Latina, a varios lugares, y la verdad es que acá parece ser que estamos a un nivel muy adecuado. Entonces esto que se convierta más bien en una actividad de reciprocidad académica. No creo que puedo venir a darle clases a nadie, pero por lo menos compartir algo de la experiencia, de cómo nosotros abordamos estos pacientes. Realmente el foco de la mayoría de las investigaciones mías es en la parte arterial, pero de todas maneras esto se está convirtiendo en una necesidad real. En nuestro departamento cada día estamos haciendo más, y ante el advenimiento de números adecuados en las investigaciones, con buenos alicientes para un futuro, pues creemos que definitivamente hay lugar para la intervención en cuanto a la trombosis venosa profunda, que clásicamente la hemos manejado con solo anticoagulación y de una manera un poco más conservadora. Por supuesto, la agresividad cuando nosotros tratamos pacientes con trombosis, pues viene de lo lógico, de lo obvio que sabemos, evitar, por lo menos en una fase aguda, el embolismo pulmonar, y todavía más importante, y tal vez lo que nos atañe, es evitar aquellas complicaciones crónicas que van a tener nuestros pacientes en un futuro secundario a un síndrome postrombótico o postflevítico. Sabemos que la mayoría de las trombosis sintomáticas, en donde el paciente viene con edema importante de toda la extremidad, van a ser bastante proximales, y lamentablemente son estas trombosis proximales las que se asocian a mayores complicaciones en un futuro. De hecho, de todas estas, el 50% van a presentarse con un síndrome postrombótico a los 2 años, y de esos 10% nos pueden llegar. Estos son pacientes que llegan a nuestra clínica, lamentablemente con una oclusión crónica ya de la vena femoral, y que es difícil de manejar su síndrome de hipertensión venosa. Habrá dolor, habrá edema, va a haber fatiga, pesadez, dermatitis mixta y por supuesto la más temida ulceración, que cuesta manejar bastante en estos pacientes. En estudios de calidad de vida, en donde se le pide al paciente hacer un cuestionario, han llegado a comparar el deterioro de su calidad de vida con pacientes con cáncer terminal, con pacientes con ángeles inestables o pacientes con insuficiencia cardíaca congestiva, porque realmente no pueden hacer ni las cosas más mínimas que tienen que hacer durante el día, y entonces se ha convertido en un problema importante. Existe una clasificación que se ha tratado de hacer para objetivizar lo que parece ser unos síntomas que a veces son un poquito vagos, y se llama la clasificación de Villalta. Hemos tratado también de usarla. Dolor, básicamente calambres, pesadez, parestesias, prurito, edema pretirbeal, hiperpigmentación, induración y finalmente la presencia de una úlcera. Se hace una escala de puntuación y pues se clasifica en un síndrome postrombótico leve, moderado o más de 15 puntos severo, o bien si el paciente viene con una úlcera ya se considera una escala de Villalta con un síndrome severo. Entonces, ¿cuál es, al fin y al cabo, la lógica detrás de tratar de evitar todo ese proceso de reacción inflamatoria, de cicatrización de la pared, de laceración o bien de contracción del sistema valvular? Lo que queremos es disminuir esa respuesta inflamatoria. Queremos tratar de preservar la integridad, restaurar la patencia, porque sabemos que el proceso inflamatorio de la remoción del coágulo de una manera pasiva, a expensas del sistema trombolítico fisiológico, pues es bastante lenta y puede tomar un tiempo en generarse, y queremos preservar al fin y al cabo la función. Entonces, lograr retirar, suspender el contacto de todos estos elementos proinflamatorios de la pared vascular de la vena es al fin y al cabo el objetivo de lo que se está tratando de hacer. Y no es nada que inventamos hace poco, o sea, esto es algo que ya viene generándose desde hace mucho tiempo. Hay varios autores grandes en esto, Meissner, Pradoni, Hull, que tienen hipótesis de la vena abierta. Hay que mantener la vena abierta lo más posible para tratar de mejorar estas lesiones. Y entonces Meissner empezó a darse cuenta que los segmentos venosos insuficientes se generaban más cuando la resolución del coágulo era muy lenta. Entonces, en esas observaciones iniciales se empiezan a ver cosas. Brandoni
empezó a decir que el síndrome postrombótico, que es obviamente una conclusión natural de lo primero, se ve cuando, sobre todo en pacientes donde esa resolución es lenta y que a los 6 meses todavía tienen presencia de trombosis en sus venas. Y Hull hablaba de que hay mucho más frecuencia en la recurrencia de tromboembolismo pulmonar en aquellos pacientes que tengan trombosis venosa profunda residual luego de la anticoagulación sistémica como único tratamiento a los 6 meses. Y entonces se ha tratado de generar una escala para lograr que el intervencionista pueda decir qué tan positivo o qué tan negativo fue el tratamiento de intervención. Necesitamos objetivizar. Y esta es una tabla que nosotros también tratamos de aplicar con frecuencia, en donde se gradúa en 3 clasificaciones la respuesta a la lisis o al tratamiento que uno le haya hecho de intervencionismo al paciente, o bien sistémico también. Cuando luego de un periodo el coágulo residual es más del 50%, entonces hablamos de que es un grado 1. Si logramos lisar del 50 hasta un 99%, qué difícil saber cuándo es 99 y cuándo es 100, pero eso es un grado 2. Y ya si hay una resolución completa y absoluta con una pared vascular perfecta en la flebografía, hablamos de que es una resolución de tipo 3. Todo empezó con la trombolisis sistémica. Si vamos atrás algunos años, se empezaron a hacer primeros esfuerzos por darle al paciente algún tipo de trombolítico, ya sea por ejemplo derivado de la streptokinasa, en donde esperábamos ver que la evolución del síndrome postrombótico era menor si a estos pacientes en 1979 se les daba una trombolisis sistémica desde que entraban al servicio de emergencias. Por ahí del 82, Arntzen, también utilizando la streptokinasa, hablaba de que hay menor lesión residual y menor aparición del síndrome postrombótico. Entonces como que esto empezaba a tener sentido. Y en 1990, ya utilizando trombolíticos con afinidades específicas sobre el trombo un poquito más adecuadas, empieza a identificar que es más frecuente la lisis mayor al 50% cuando al paciente de entrada se le dosifica RTPA. Y entonces, cuando tratamos de buscar en estos estudios randomizados, tratar de hacer un metaanálisis de toda esa información que está ahí afuera sobre estudios sistémicos de trombolíticos, podemos llegar a sumar unos 2 estudios que tienen algún grado de validez científica. Y en todos estos estudios quedaba muy claro que evidentemente la resolución significativa y completa en una flebografía era hasta de un 45% en pacientes que habían sido lisados, cuando en pacientes que solo habían sido manejados con heparina bajaba un 5%. Y viendo esto pareciera que deberíamos de instaurar ya esto como un tratamiento fijo. Sin embargo, también en estos estudios lo que se documentó, y era muy claro, era que había un aumento significativo de sangrado de hasta 3 veces más entre los 2 grupos. Y que cuando tratamos con pacientes severamente comprometidos por otras cosas, jugarnos el riesgo de un aumento excesivo en el sangrado puede significar en muchos casos la vida del paciente, con lo cual no se instauró como con una evidencia 1A como el tratamiento fijo para todos estos pacientes. Sin embargo, evoluciona a tratar de bajar las dosis, a tratar de seleccionar un poco más a dónde vamos a llevar nosotros el lítico, disminuir el impacto sistémico del lítico y empezamos el advenimiento con las técnicas regionales. Y entonces empieza en lo que los gringos dicen CDT o lisis dirigida por catéter, en donde lo que se hacía era prácticamente poner un catéter selectivo adentro del trombo y ver la evolución con una dosis mucho menor que las dosis sistémicas de trombolisis. El primer estudio viene desde Egipto y estos 2 investigadores lo que hacen fue hacer 2 grupos diferentes, hacer uno al que le hicieron una trombolisis dirigida por catéter, luego trasladarlo a una anticoagulación sistémica de 6 meses y compararlo con un grupo de pacientes que eran solo anticoagulados desde un inicio y ver la evolución. Ellos lo que encontraron a los 6 meses, y estamos hablando de un grupo pequeño, 35 pacientes, pero fue lo primero que se publicó que fuera al menos un poco randomizado. Obviamente sin control, ni doble ciego, ni ninguna de las cosas que todos quisiéramos, pero era un primer esfuerzo. Y lo que se encontró es que la patencia ileofemoral a 6 meses por ultrasonido fue del 72% en aquellos que habían recibido algún tipo de trombolítico regional,
comparado con el 12% de aquellos que habían recibido solo la anticoagulación sistémica. Y entonces, montándose en este estudio, viene un estudio europeo ya un poquito más fuerte, con 200 pacientes, que se llama el CAVENT, y entonces lo que hacen es lo mismo, básicamente copian el estudio anterior, pero con un volumen un poco más grande de pacientes, y al final, pues, para una muy agradable sorpresa, se ve algo un poco parecido, en donde las patencias a 6 meses eran mayores estadísticamente significativas que en el grupo que solo se manejó con anticoagulación. Y además le dieron un seguimiento a 2 años y encontraron que el grupo que había sido trombolizado con catéter tuvo un síndrome postrombótico en un 10% de los pacientes, comparado con casi un cuarto de los pacientes que se presentaron y solo se manejaron con heparina. Lo que nosotros hemos ido buscando, obviamente, es generar mayor cantidad. Y de esto viene un estudio que está en este momento en práctica en los Estados Unidos que se llama el estudio ATTRACT. ATTRACT viene a meter todavía una variable más. Y esa variable es la trombolisis farmacomecánica. Ya hablaremos de eso y qué ventaja nos va a dar, porque hasta ahora estamos hablando básicamente acostar el paciente, punzarle la poplitea, subir un catéter adentro del coágulo, dejarle el trombolítico, pasarlo a la unidad de cuidados intensivos y observarlo 72 horas haciéndole fluorografías control. Y con eso los resultados son bastante positivos. Se trata de hacer un estudio más grande con más pacientes, pero en donde lo que vamos a hacer es 2 grandes ramas. Vamos a estratificar las trombosis iliofemorales y dividirlas de las trombosis femoropoplíteas. Y aún más, dividir bajo cada uno de sus rubros las trombolisis basada por catéter. Y aquí hay un subgrupo que no está puesto en esta parte, pero van a dividir estos dos en trombolisis solo con catéter o trombolisis farmacomecánica asistida versus anticoagulación. Y en un segundo grupo, lo que van a buscar es en femoropoplíteas, que sigue discutiéndose si tendrá o no sentido en las lesiones infrainguinales tratar de hacer tanta intervención, puesto que parece que a largo plazo el síndrome postrombótico no es tanto. Pero igual se va a hacer. De nuevo, catéter-based trombolisis, que se va a dividir en farmacomecánica y solo trombolisis sola, y una rama que va a ser la anticoagulación. Esperamos dentro de tal vez... Son más o menos 12, bueno, obviamente se va a seguir a 2 años, está en la fase de reclutamiento, tiene como apenas empezando, tendrá unos 100 y pico de pacientes iniciados en este estudio. Será interesante ver qué nos va a dar este estudio en los próximos 2 años. Para efectos prácticos, ¿cómo estamos haciendo nosotros una trombolisis regional? Tratamos de que el paciente tenga menos de 10 días de haber tenido el cuadro, de tenerle las heparinas de bajo peso molecular antes de ingresar al laboratorio de hemodinamia, mantenerle los INR por debajo de 1.5 antes de la intervención. El acceso se hace guiado por ultrasonido siempre, 100% de las veces. Inicialmente se estaban poniendo filtros de vena cava por acceso contralateral y a pesar de que la gente usaba el ultrasonido para punzar la poplitea, punzaba la femoral sin ultrasonido para poner el filtro, y entonces lo que se encontraban era que se hacía una trombolisis sistémica y unos hematomas retroperitoneales exagerados, que es lo que se encontraba era lesión del acceso femoral derecho, que no tiene ni siquiera lesión ahí. Entonces terminan invadidos por no utilizar el ultrasonido para cualquier punción en cualquier paciente, y de hecho nosotros tratamos de limitarlo a residentes o fellows que tengan buena experiencia, porque con esto está jugando uno de verdad con grandes complicaciones. Si la punción no es exacta, no es precisa, si se rasga la pared posterior de la vena, que a veces sucede porque se colapsan con facilidad, entramos en problemas severos después. Hacemos una fluorografía con navegación de la guía, 20 miligramos de altepase en 500 de suero fisiológico, a una infusión de 0.01 miligramos por kilo por hora, llevando un máximo de 20 por día, haciendo una fluorografía control cada 12 horas realmente si es posible, y un tratamiento máximo de hasta 96 horas, con angioplastía de las lesiones residuales, como lo comentaba ahora el doctor. Por ejemplo, vemos a veces lesiones residuales de la vena ilíaca, y si no colocamos stent, las posibilidades de que se retrombose son muy altas. Entonces utilizamos stents autoexpandibles grandes, wall stent en particular nos gusta mucho utilizar, y es lo que tratamos de hacer cuando encontramos estas lesiones residuales. Ahora, viene entonces ahora la última etapa del desarrollo, en donde probablemente habrá muchas más en un futuro, de cosas nuevas, pero vienen las grandes compañías a decirnos, bueno, ya ahora, ya que usted vio que eso sí sirve,
y que la trombolisis tiene sentido y que por lo menos los pocos estudios randomizados muestran algo adecuado, yo le voy a ofrecer una herramienta más que le puede servir. Ahora, ¿qué sentido tiene? Y vamos a ir viendo un poco, porque pareciera que los resultados estrictamente para el paciente no son tan diferentes, si le meto o no una trombolisis farmacomecánica. Pero sí, el objetivo al final de esto es tratar de hacer el procedimiento más rápido. Exponer al paciente a menos medio de contraste, exponer al paciente a menos radiación, exponer al médico a menos radiación, y en general le alegra mucho a los administradores del hospital porque los costos parece que son bastante menores, puesto que se puede resolver más rápido. Entonces, el objetivo es aumentar la velocidad y cantidad de la lisis trombótica, buscar un resultado agudo mucho más favorable y básicamente manejar al paciente de la manera ambulatoria más rápida posible. Tenemos al día de hoy, entre los que más suenan, guías de rotación y dispersión, vamos a verlo con calma. Tenemos infusión de jet pulsado, ultrasonido de alta frecuencia y rotoaspiración. De lo que tenemos en el mercado en este momento, estas son las cosas tal vez más interesantes. Yo personalmente en el hospital nuestro, nosotros utilizamos infusión jet pulsado y rotoaspiración. Nosotros todavía no contamos con el ultrasonido de alta frecuencia que se llama el ECOS, ni contamos, bueno, privadamente si uno quiere usar sí puede tener lo que llaman el Trellis. Y de hecho ahora estaba afuera, lo vi un poquito. Entonces este Trellis es interesante. Me parece que se limita un poco a algunas trombosis prácticamente solo de la vena ilíaca, que sí aparecen. Pero lo interesante es que infla un balón proximal de protección embólica y va a inflar un balón distal de protección también. Y en el centro va a tener un oscilador. Es un cable que va a oscilar a alta velocidad y va a generar prácticamente una lisis, porque además se le puede dosificar un lítico a la misma vez que uno está generando esta lisis farmacomecánica. Al terminar el procedimiento, básicamente se puede aspirar todo lo que uno quiera, va a haber varios puertos y por ahí los invito a que vayan a ver el puesto, me parece que había ahí un puesto de Trellis y los resultados son interesantes. Lamentablemente las trombosis no todas se presentan así de bonitas como un solo coágulo en la vena ilíaca bonito para poner el aparato. Lamentablemente a veces son trombosis iliofémoropopliteas y distales y tenemos pues que lidiar con ese tipo de lesiones. Pero de lo que tenemos nosotros específicamente, de aquí en adelante no hay nada randomizado, por supuesto. Ya estos son esfuerzos de las compañías por tratar de generar algún grado de importancia científica. Vendrá la necesidad y de eso es el ATTRACT, que trata de meter la lisis farmacomecánica en algún tipo de esquema randomizado multicéntrico. Pero de lo que tienen en el Trellis en particular es un registro de 147 pacientes, en donde en el posoperatorio inmediato se documentó una resolución mayor al 50% hasta en un 93% de los pacientes versus un 79% que solo se manejaron con lisis. Las estancias con UCI, esto no es randomizado, es un registro comparativo de dos experiencias diferentes que las utilizaron para compararse. La experiencia en un hospital en cuanto a la trombolisis y luego con la farmacomecánica con el Trellis. Pero vean qué interesante este dato. Estancias de UCI para la trombolisis dirigida por catéter hablaban de 30 días más o menos 10 días, que a mí me parece un poco exagerado. Sinceramente cuesta ver un paciente que se quede 40 días solo por una trombolisis por catéter, pero bueno, es lo que reportan ellos, comparado con 4.2 más menos 9 días en los pacientes que se les ha ofrecido este tipo de aparato. Y si vemos el extracto del papel publicado con ellos, todos los papeles que les estoy diciendo tienen la referencia, pero está cortada en la pantalla. Lamentablemente queda un poquito más abajo, me disculpan, y si pueden hacer la imagen un poquito más pequeña, no sé, calzaría todo. Lo que tenemos de costos al final representativo de $5.473 versus $3.697, que les da un margen de menos dinero en cuanto a gastos. Hay todavía otro estudio de gastos interesantes. Este es el jet pulsado, este se llama el angiojet. El angiojet básicamente, a mí personalmente me gusta mucho. Se utiliza inicialmente como un infusor rápido. Tiene un modo de infusión rápida en donde uno va colocando el infusor y empujando el trombolítico, porque siempre son terapias combinadas, no son terapias únicas donde uno no tiene que usar el trombolítico. Entonces se activa el mecanismo y se va subiendo a través del coágulo y en la primera etapa los jets van haciendo primero una propulsión
fuerte lateral del trombolítico para penetrarlo adentro del trombo. Ya lo van a ver aquí, como una vez que uno aspira, o sea, una vez que uno activa el aparato, funciona un sistema de jets donde algunos eyectan suero fisiológico a alta velocidad y otros aspiran. Esto genera lo que dicen ellos un efecto de Bernoulli en la proximidad del catéter que hace que haya mucho más aspiración del material. Y de hecho, si nosotros vemos acá esta imagen, un pequeño gráfico de la industria en donde se activa el aparato, se generan unas grandes fuertes corrientes que hacen que en cuestión de instantes se logra disolver y aspirar todo el material. Entonces, acá hay dos imágenes, la fase de propulsión del trombolítico, la espera de los 15 minutos y luego se enciende el modo de tromboaspiración con efecto de Bernoulli y remoción veloz. Lo que tenemos nosotros acá de la industria es igual trombolisis en catéter versus farmacomecánica, 93 pacientes, solo con trombolisis 46 versus mecánico 52. En el posoperatorio inmediato, o sea, en el posoperatorio de los dos procedimientos, al final la resolución completa fue muy parecida. O sea, tanto con el catéter como con el aparato del angiojet se logró una resolución por ahí del 70% del trombo. Acuérdense que eso era un clase 2 en la resolución de los procedimientos de trombosis. Sin embargo, en la estancia, definitivamente hubo un 0.6 días de estancia. Esto sí me parecen números mucho más lógicos que el estudio anterior que hablaba de 40 días. 0.6 días para el paciente que fue intervenido con el angiojet y 2.4 días más o menos, que es lo que usamos para las trombolisis simple y sencillamente por catéter, porque a veces hay que traer al paciente más de una vez y dejar esas infusiones hasta 72 o 96 horas. Y el número de reintervenciones, esto quiere decir el número de veces que fue llevado a la unidad de hemodinamia, fue 0.4 veces. ¿Qué quiere decir eso? Bueno, que a veces con solo el primer procedimiento se logró más del 70% de la lisis y ni siquiera se dejó al paciente para una reobservación. En cambio, en los pacientes con CDT, definitivamente hay que traerlos unas 2 o hasta 3 veces al laboratorio nuevamente para ver cómo va evolucionando la trombolisis. Y también interesante, los costos hospitalarios, y sí es bastante llamativo, como en el grupo de la trombolisis farmacomecánica, al final el internamiento por paciente anda alrededor de $47,000, cuando en la CDT el costo era de $85,000. Estos son costos norteamericanos basados en todo, la cuenta de la sala de hemodinamia, los días que estuvo, los medicamentos que recibió, etc. Y hay prácticamente una duplicación de costos entre el grupo que se tuvo que dejar más días adentro del hospital con un tratamiento un poco más lento. Finalmente, el otro que les quería comentar es el Aspirex. El Aspirex básicamente es un sistema que tiene unas asas internas que funcionan como una gilet, pongámoslo así, como una navajilla, pero protege la pared vascular a través de este sistema, esta carátula externa. Al encender este sistema hay una rotación interna de este sistema que lo que hace es ir fraccionando y a la misma vez adentro de un canal de aspiración que lo que va a ir haciendo es llevándose los trombos hacia atrás. Ahora, nuevamente, lo interesante de esto es que puede llegar hasta 10 French y es bastante manejable el catéter. Entonces, si uno quiere acceder a lugares todavía un poco más difíciles, donde tal vez no va a poner eyección por efecto de Bernoulli para no crear una lesión, ni puede meter un trellis, como podría ser, por ejemplo, una vena mesentérica o una arteria pulmonar pequeña, uno puede acceder con este catéter hasta esos lugares, va montado sobre una guía 35 y eso le permite a uno llevar el catéter al lugar donde lo desea. Siempre como recomendación, darlo igual con trombolíticos para aflojar un poquito más el material y que sea un poco más succionable. Acá sí estamos todavía un poquito más flojos, puesto que es un catéter que está muy novedoso en el mercado. Entonces lo que tenemos hasta ahora son algunos reportes de caso, en particular un caso de tromboembolismo pulmonar masivo en una serie de 18 pacientes, donde 11 fueron tratados con el Aspirex y encontraron evidentemente una mejoría de todos los parámetros sistólicos, hemodinámicos y de oxigenación del paciente con muy adecuada respuesta y sin ninguna complicación. Todavía hay una etapa de seguridad que ya fue aprobada y están todavía por sacar ya el CE de Aspirex en el mercado europeo. El Rotarex, que hablaremos en la fase arterial,
también tiene cosas interesantes que ofrecer. Y finalmente, el último que les quería mencionar pues es el ECOS. El ECOS, al fin y al cabo, es una guía de ultrasonido. Se pasa primero un catéter y luego se saca la guía, y el catéter es un catéter de infusión. El catéter queda ahí y luego se avanza la cabeza del ultrasonido, que lo que va a generar es una señal de alta frecuencia. Cuando nosotros encendemos el ECOS, lo interesante es que eso va a generar ciertas disrupciones moleculares y además va a propulsar el trombolítico hacia dentro del coágulo, o según ellos dicen, ¿no? Esto obviamente les estoy hablando, ya esto no es de experiencia personal, no he utilizado nunca este catéter, pero sí tiene un puerto distal donde hay suero, y esto lo que está mostrando es cómo se va saliendo el trombolítico de una manera un poco irregular cuando uno solo lo pone por CDT con el catéter, pero cuando uno va a encender el ultrasonido se empieza a distribuir de una manera mucho más homogénea y logra penetrar mucho más el trombo, permitiendo mucha más agregación y mucha más interacción entre el trombolítico y el trombo. Bueno, algunos casos de la experiencia, unos 2 o 3 casos que queremos compartir. Por ejemplo, es una paciente que vino con una trombosis iliofemoropoplitea. No era tampoco una flegmasia, no era una trombosis exagerada, pero sí era una paciente muy sintomática, con mucho dolor, y basado en todos los detalles pues, que hemos estado hablando, nos pareció que era una paciente que se podía manejar con trombolisis farmacomecánica. Muchos autores discuten la necesidad o no de un filtro de vena cava temporal. La mayoría están hablando de que no. Nosotros vemos con mucha frecuencia partículas muy visibles, y de hecho en este caso se ve un coágulo muy grande en el filtro, entonces no hemos terminado de quitarlo del todo. Si no, por ahí alguno de nuestros intervencionistas lo que hace es que pone un balón en la vena cava y maneja así el paciente, pero a veces eso altera un poco la hemodinamia y los pacientes empiezan a hipotensar por disminución del flujo del retorno venoso de la pierna contralateral. Entonces a mí me gusta usar y de hecho este es el Optis, este es el de Cordis, no es tampoco mi favorito. El que usualmente usamos para este tipo de casos es el Select, que es el de Cook, es un muy buen dispositivo. Estos tienen problemas, se han reportado en la literatura de trombosis, y el Select, no voy a tampoco a favorecerlos, están reportados muchos en migración. Entonces hay un papel muy interesante que salió hace poco que dice, ¿qué querés? ¿Que se le tape o que migre? Escoge el mejor de tus enemigos. Pero como los dejamos por poco tiempo, yo me quedo tranquilo. Usualmente los dejamos a lo más 4 semanas, o algunas veces, si la resolución es completa, inmediatamente después del procedimiento los retiramos. Entonces el acceso, este es un acceso por la safena menor, en donde el paciente está en decúbito supino, y vemos una gran cantidad de material adentro. Nosotros manejamos mucho, nos gustan las tomas con sustracción digital, y se ve bastante material que asciende y que baja en la toma, y luego una vena ilíaca totalmente ocluida, que no tiene nada de flujo, precisamente por la presencia de un trombo que está ocluyendo esa zona, y se ve sucia también la vena ilíaca externa, la vena femoral también con un poquito de trombo. Entonces lo que se hace inicialmente es tratar en una configuración de ASA, que siempre es muy recomendado para no estar haciendo ninguna destrucción, la recanalización de la lesión. Si uno tiene lesiones acá, ya prácticamente, si cuesta pasar la guía a este nivel, uno puede estar pensando en que lo más seguro es que el paciente al final va a tener una lesión residual, un May-Turner, que probablemente va a necesitar alguna cosa. Pero si usan catéteres hidrofílicos, se puede apoyar. Al fin y al cabo, con un poquito de paciencia se logran pasar estas lesiones. Y este es, como se ve el angiojet, este es el de pulsado. Estos son los dos marcadores radiopacos que dicen a dónde está el jet, y la idea es ascender y bajar el jet varias veces a través de la lesión. Una vez que se ha puesto el trombolítico, este video quedó como acelerado, pero no es así de rápido, es un movimiento un poco más lento que se hace a través de todo el trombo que uno está tratando de lisar, y evidenciando ya una recanalización parcial. Luego de eso, esto estamos hablando en el mismo procedimiento 15 minutos después, y aquí vean un gran trombo que quedó pegado al filtro, que por dicha lo teníamos ahí, y hay aquí todavía trombo residual, se ve un poquito mejor acá. Está el filtro adosado a la vena cava, un gran trombo que quedó ahí, y un trombo todavía residual en la vena ilíaca común.
Hicimos todavía un poquito más de angiojet. Hay que tener un poquito de cuidado porque también genera mucha hemólisis. Todos los pacientes se anemizan un poco por el mismo efecto reolítico, puede anemizar a los pacientes y hacerles hipercalemias, que hay que tener un poquito de cuidado, no olvidarse de eso, y tampoco exagerar los tiempos de lisis farmacomecánica. Pero finalmente, luego de dejarle un catéter de infusión, y esto fueron 12 horas después, logramos una pues muy adecuada respuesta al trombo inicial, también hacia la parte más proximal y con flujo evidente en una toma final que nos da un flujo muy adecuado. Esta paciente se anticoaguló. No, al final hicimos una angioplastía con balón de una lesión muy residual, pero no había un May-Turner franco como para estentear. Realmente con solo la trombolisis logramos encontrar casi más de un 70% de reapertura y lo evolucionamos así, luego se le quitó el filtro de vena cava. Este no es un caso ilíaco, pero es un caso interesante, una trombosis subclavia, paciente muy sintomático. Lo que hacemos usualmente, de nuevo, aquí no usamos un filtro en la vena cava superior, pero sí podemos poner un balón oclusor proximal, y lo que están viendo es el angiojet haciendo su trabajo hacia adelante y hacia atrás adentro del trombo. Esto nos dio un resultado inicial, pues adecuado, donde veíamos ya una fluorografía con un poquito más de paso de medio contraste, y finalmente con un poquito de angioplastía encontramos una lesión importante, que en esta zona en particular, no, obviamente pues ahora podemos discutir con los colegas de España, pero nosotros todavía no nos aventuramos a ponerle muchos stents. Igual el resultado inicial fue muy adecuado y quedamos contentos pues con el resultado final, y una paciente pues que sintomáticamente al día siguiente estaba bastante bien. Este último es un caso interesante. Este es un colega de 32 años, cirujano pediatra, que tenía una tos crónica de 6 meses de evolución y decidió eventualmente ir a hacerse una radiografía de tórax y tenía un tumor, un PINET pulmonar, y le tuvieron que hacer una resección importante. Estaba muy cerca de los vasos supraórticos y durante la cirugía hubo una lesión importante de ambos troncos brachiocefálicos venosos o de las inominadas, que requirió pues una reparación. Entonces, acá lo que están viendo es la estenosis residual que quedó. Esto ya es un control posoperatorio 4 meses después. Acá lo que se ve es el catéter de quimioterapia que todavía lo tenía puesto. Aquí estaba la lesión residual y la inominada izquierda se ocluyó por la misma cirugía y de hecho no tenía este drenaje izquierdo. Entonces esta era la condición de él. Aquejaba ocasionalmente edema del miembro superior izquierdo, secundario a esta oclusión. Se manejó con una manga de compresión y el colega pues estaba bastante bien y evolucionó bien. Sin embargo, un día me llama, porque además es un amigo personal, y me dice: Miguel, me estoy hinchando, se me hinchó la cara, me siento mal, se me hincharon los 2 brazos. Y entonces ya les enseñaré esta imagen. Así es como quedó la parte residual. Este es el drenaje de hemigásicos, aquí está la lesión que arreglaron, y este es el catéter de quimioterapia que estaba aquí metido. Y así fue como llegó. Él es una persona bastante delgada y llegó abotagado, con un síndrome de vena cava superior importante. La esposa incluso decía que estaba con algunos periodos de desorientación. Él todavía portaba el catéter de quimioterapia, se lo dejaron ahí, luego de que cumplió la quimio, lo tuvo como 4 meses más. Entonces, pues yo creo que se ganó todos los números de la rifa. Tenía una lesión residual, tenía una estenosis de la cava superior, le dejaron un catéter metido donde estaba la estenosis, y pues obviamente cuando hicimos el primer diagnóstico fleográfico, lo que nos encontramos es que todo se iba directamente hacia la yugular, no había un drenaje de la vena cava superior, y del lado izquierdo, pues lo que ya sabíamos, una oclusión crónica secundaria al procedimiento quirúrgico, que ya sabíamos desde antes que no tenía drenaje. El catéter de quimioterapia estaba aún metido en la lesión y de hecho llegaba hasta el sitio de la estenosis. Entonces empezamos a darle vueltas un poco a qué hacer con este paciente, por dónde hacer un acceso para no lesionar lo que ya estaba roto. Y aquí se veía la zona donde estaba de hecho la oclusión, en toda esta parte, ya haciendo un acceso femoral. Y entonces lo que decidimos hacer fue cortar el catéter de quimioterapia con una incisión pequeña supraclavicular y usar una guía 18 para penetrar el catéter de quimioterapia como un acceso que nos iba a asegurar que íbamos a estar endoluminal. Entonces lo que van a ver en esta siguiente imagen es el catéter de quimioterapia y la guía penetrando el trombo a través del catéter de quimioterapia. Entonces una vez que logramos pasar esa guía, la cruzamos a través del trombo sin realmente mucha dificultad porque estaba tunelizado.
con la seguridad de que estábamos endoluminal, no íbamos a lesionar ninguna de las grapas ni romper nada. Una vez que teníamos ya esa guía de lado a lado cruzada, lo que hicimos fue retirar la guía por el acceso femoral, y entonces acá prácticamente en el inicio de la aurícula derecha, lo que hicimos fue tratar de enganchar esa guía con un snare, y una vez que teníamos el snare adecuado, tratamos de sacar la guía por el acceso femoral para luego poder poner el sistema ya grueso que queríamos usar de trombolisis farmacomecánica a través de la lesión. Y de hecho eso fue lo que hicimos. Lo que están viendo acá es donde vamos sacando el catéter de quimioterapia para atrás y ascendiendo, usando esa guía, el sistema que nos permitió cruzar hasta la yugular, asegurando que estábamos ya a través de la lesión desde un sitio femoral. Pusimos una guía rígida, y aquí lo que ustedes están viendo es el último que le enseñé de los sistemas de tromboaspiración mecánica. Este es el Aspirex. Le pusimos una dosis de trombolítico inicial, 10 miligramos de alteplase, lo dejamos reposar unos 15 minutos y luego se empieza a activar. Esta cabeza rota, fracciona, segmenta y aspira, y lo que se trata de hacer es ascender lentamente a través de la lesión, y este sistema nos aseguraba que íbamos a estar endoluminal, máxime que lo canalizamos por el catéter de quimioterapia antiguo. Inicialmente lo que encontramos, luego del primer pase, fue un túnel inicial que nos había hecho el tromboaspirador mecánico, que luego lo optimizamos con unas cuantas pasajes más. Al final como 180 mililitros de sangre fue lo que drenó entre sangre y coágulos, y nos dio una posibilidad de hacer una angioplastía con un balón. Este es un balón de 16 milímetros, para dar un resultado inicial donde se volvía a ver una pequeña estenosis, que era probablemente la estenosis original que había estado ahí. Nuevamente optimizamos con balón esta lesión, lo dejamos con anticoagulación, y finalmente el resultado pues nos agradó mucho, un resultado muy adecuado, con flujo, y el paciente realmente en cuestión de 48 horas bajó bastante el edema, y en 48 horas ya parecía el amigo mío de la universidad, y fue muy grato pues ver la resolución final de este caso.